Hola a todo el que esté viendo este video, buenas, me presento, soy Boxerhammer, sí, así se pronuncia. Mil disculpas por esta introducción que va a ser un poco larga y aburrida, pero es importante. La verdad no creo que Dustman necesite mucha presentación, probablemente lo conozcan mucho más a él que a mí, pero es la primera vez que hablo de él y es la primera vez que hago un video de respuesta, de hecho, así que me veo en la obligación. Él es uno de los canales de YouTube enfocados en Mega Man más grandes del mundo, si no es que el más grande del mundo. Y trata de videos de opinión personal de todo tipo de videojuegos. Él habla de todo lo que le parece interesarle en el momento, pero sobre todo de Mega Man. Pero aparte tiene una fama de tener opiniones controversiales. No me voy a meter en ninguna de esas otras controversias porque no vienen al caso. Lo menciono nomás porque sé que hay mucha gente que lo odia por odiar y es todo un tema. No quiero que esta respuesta la tomen de haters y más haters. Quiero que me den la oportunidad de tomarme en serio, su audiencia incluida. No pretendo cancelarlo o tirarle odio y voy a intentar interpretar las palabras de Dus de la mejor manera posible. Este tema involucra a los desarrolladores de un fangame, quienes confían en mí para no hacer más drama innecesario. Y sí, tengo palabras directamente de los devs. Dicho eso, también quiero aclarar que mis palabras y mis opiniones son mías y solamente mías, a menos que literalmente las cite o las ponga en pantalla. Yo soy responsable de mis argumentos y mis opiniones. Y si no están de acuerdo con lo que digo, agárrenselas conmigo. Les suplico que no vayan a joder a nadie más. Voy a presentar hechos por un lado y mis opiniones subjetivas por el otro, dejando bien en claro cuál es cuál. Ahora eso no quiere decir que vengo en modo piedra. Voy a estar haciendo chistes porque de lo contrario sería un bodrio tanto de hacer como para ver. No se lo tomen a mal, no estoy tratando de ser hostil, pero me rehúso a hacer un video monótono. Y mi sentido del humor es bien tonto, así que aguántenme. El tema es el reciente video de Dustman que hizo sobre su lado de la historia de todo un lío que se armó hace casi 3 años. No estoy seguro de por qué tuvo que esperar 3 años. Cuando un fangame llamado Mega Man Maker, el cual es básicamente Mario Maker, pero mejor y gratis, y con Mega Man, o sea 1000 veces mejor, tuvo un concurso para que la gente votara por un enemigo de los juegos de Mega Man clásico para añadir al juego. Y Dustman, en toda su sabiduría, asumiendo que se trataba de jefes y no de enemigos de escenario, hizo una campaña para que metieran a Dustman, el jefe, el Robot Master, el que chupa. Por conveniencia voy a estar pronunciando al youtuber Dustman o Dust en corto, y el jefe del juego Dustman, para que sea más claro. Ahora, ¿por qué se me dio meterme a mí en este tema? Pasa y resulta que yo estoy muy familiarizado con Mega Man Maker. Tengo un canal secundario en inglés donde he subido varias cosas de Mega Man Maker. Fui un miembro activo del Discord oficial, he tenido charlas casuales con los desarrolladores, así que este tema me llega al alma. Se llama El día que metí la pata con Mega Maker, aunque el juego se llama Mega Man Maker. Y en la descripción, mi intención con este video no es la de culpar a nadie ni de buscar cambiar la mentalidad de nadie, simplemente dejar constancia de lo ocurrido desde mi perspectiva, nada más. Y al final del video también agrega que tampoco lo hizo para intentar justificarse. Esto es todo, chicos. Si el video les pareció negativo o amargo o que busco justificarme, nada que ver. Estoy dispuesto a creer que esa fue su intención cuando hizo esto, pero en este video yo veo acusaciones e información errónea y Dustman muchas veces explica algo mal o incompleto o da argumentos raros. Mi mayor problema con este video es que pinta una pésima imagen de lo que pasó y de los desarrolladores de Mega Man Maker. Yo odio el drama, no me gusta crear ni promover drama, esto no se trata de eso. Se trata de poner en orden la historia y si su objetivo era puramente dejar constancia de lo sucedido y de no acusar o justificarse, entonces esto que estoy haciendo no debería ofender a nadie. De hecho es un beneficio para Dustman, quizás si logre entender mejor por qué pasó lo que pasó. Repito, por más que no haya sido su intención, así es como lo veo yo. Y así es como lo ven sus espectadores que recién se están enterando de esto, porque en los comentarios hay varios diciendo que Dustman no hizo nada mal, o peor, culpando a los devs. Yo no soy un don nadie, gente, yo sé mucho de Mega Man, yo sé mucho de Mega Man Maker, yo sé mucho de la comunidad, de esta situación. Hasta hablé directamente con los devs sobre esto para no tener que andar metiendo palabras en sus bocas. Voy a estar acortando un poco el video original para ir al grano. Lo ideal sería que lo vieran ustedes completo en su canal, obviamente, pero créanme que no voy a estar sacando nada fuera de contexto. Ustedes saben bastante bien que pese a mis bajos números, y sí chicos, digo bajos porque a estándares de YouTube 58.000 no es nada, he generado numerosas polémicas a lo largo de mis años en esta plataforma, pero una de las que siento más injustas es la ocurrida con Mega Maker, así que permítanme contar mi lado de la historia. Si eres fanático de Mega Man, seguramente has escuchado del fangame Mega Man Maker o Mega Maker para simplificar. Este juego inspirado en Super Mario Maker te permite crear niveles de Mega Man
Man utilizando todo tipo de elementos tomados de toda la saga del Bombardero Azul. Sí tengo que apreciar que Dustman se toma el tiempo de hablar bien del juego y de lo bueno que es. Al final del video incluso le pide a sus seguidores que lo prueben. Esto me cae muy bien, me parece un honesto intento de separar el juego de la situación y eso hay que respetarlo. Por mi parte debo decir que si bien no me atrae mucho la creación de niveles, sí me interesó jugar muchos niveles creados por fans, habiendo cosas sin duda excelentes. Quiero que esto quede bien claro porque es importantísimo en todo este tema. Dustman no es parte de la comunidad de Mega Man Maker. Y no es como si serlo fuera muy difícil, no es un club secreto de culto. No se admiten Latinoamericanos. pero dejad entrar a un Boxer. XD. Solo esperaría que crees tus propios niveles y hables con otros que también lo hacen. Pero ser youtuber de Mega Man obvio no te hace inmediatamente parte de toda su comunidad de Mega Man. Y no creo que él piense eso tampoco. Ha jugado niveles creados por los demás, pero no los crea. Y en el video original de la campaña creo que también había dicho algo parecido, el cual ahora está exclusivo para miembros. Eso es raro, ¿qué? Lamentablemente aquí terminan los elogios de este juego de mi parte, ya que me terminé llevando un golpe bastante amargo de parte no solamente de la gente detrás del desarrollo del título, sino que también de la propia comunidad de Mega Man, lo cual para mí como creador de contenido cuyo tema más fuerte es Mega Man, termina doliendo. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues resulta que los desarrolladores de Mega Maker durante una de sus actualizaciones decidieron organizar un concurso donde le permitían a la gente votar qué enemigos quisieran ver en este juego, y dependiendo de los resultados, tratarían de hacer lo posible. Cuando vi este anuncio tuve mis dudas, ya que justamente el concurso especificaba enemigos, y pensé, ¿será un concurso para agregar enemigos random de escenarios? ¿O se tratará de los Robot Masters? Y uno esperaría que alguien con esa duda se tomara la no muy difícil tarea de averiguar la respuesta antes de hacer algo raro como, no sé, intentar hacer una campaña de votación. No, eso sería medio chistoso, sería medio... De ser el primer caso, honestamente me parecía una idea un tanto tonta, ya que ¿qué tiene de interesante el agregar un enemigo random de escenario? Primero porque los más relevantes ya estaban agregados. Segundo, tienes que estar bastante metido en el lore de Mega Man para saber cuáles estaban y cuáles no. Y peor aún, cómo se llamaban. Esto es uno de esos momentos que me dejan así. No me parece muy difícil de creer que la gran mayoría de la audiencia de un fangame de construcción de niveles que toma casi todos sus assets de los juegos originales de Mega Man son fans de Mega Man que están muy bien familiarizados con los enemigos que están y los que no están ya en el juego. O sea, parece chistoso de lejos, pero el tema de los enemigos y de los comportamientos exactos es muy discutido en la creación de niveles y la gente constantemente habla de enemigos que le gustaría ver añadidos. Pero a ver, incluso sin saber nada de creación de niveles, ¿tan rara es la propuesta? Y tercero, quiero creer que mucha gente apenas sabe lo que son los Metaurs o los Sniper Joe, así que sentía que les estaban pidiendo demasiado a su público. A menos que seas un constructor de niveles, en cuyo caso conocerías a Pickelman. Fue por esas razones que terminé llegando a la conclusión de que se tenía que tratar de un concurso para agregar Robot Masters, y fue ahí donde se me ocurrió la idea de hacer campaña para que agreguen a Dustman en el juego. No me lo tomen a mal, pero este tipo de campañas me encantan para dar a conocer a un nivel más grande la presencia de fans en lugares como Latinoamérica y dar a conocer justamente el hecho de que si se unen, se puede llegar a marcar una diferencia. Es algo parecido a lo ocurrido en el concurso de X-Dive, el cual se logró una presencia importante de usuarios latinoamericanos, aunque eso también me generó problemas. No me voy a meter mucho en este tema porque no lo viví, pero no creo que esto sea nada parecido al caso de X-Dive. Ese fue un concurso donde la gente participaba mostrando su colección de merchandising y votaba con likes. Así que no sé qué tiene que ver. Hasta donde yo sé, en este concurso sí participaste correctamente. Y si Dustman piensa que es lo mismo, creo que eso es parte del problema y demuestra que aún no entendió bien qué pasó. La cosa es que en aquel entonces subí un video explicando lo del concurso y pidiéndole a mi audiencia que votaran para agregar a Dustman, ya que en su momento lo sentí como un ganar-ganar para todos. Es decir, los seguidores del canal podrían lograr que agreguen a Dustman al juego para poder crear niveles que lo involucren, y mis haters lo tendrían para destruirlo de las maneras más horribles. Por mi parte, sería un logro el como un youtuber de en aquel entonces alrededor de 40.000 suscriptores
seguidores, habría logrado influir y en un todo demostrar nuevamente la fuerza y el impulso que puede tener la comunidad latina de Mega Man a la hora de marcar presencia. Lo sentía como un ganar-ganar por donde se le mire, pero el tiro no podría haberme salido más por la culata. Aparentemente los organizadores del concurso se alarmaron por el enorme caudal de gente votando por Dustman y se armó una polémica medio grande. Bueno, van a notar que Doug siempre dice la gente que votó por Dustman, pero nadie votó por Dustman. No se podía votar por Dustman. Y entiendo que capaz quiere decir que la gente que votaba por Mega Man 4 pretendía votar por Dustman, pero esa manera de relatarlo es muy confusa y no hace honor a lo incompatible que era esta campaña con el concurso. El concurso estaba dividido en dos fases, dos polls de Google Forms que eran de opción múltiple, o sea, no podías escribir lo que se te cantara las nalgas. En la primera fase se elegía un juego de Mega Man de 8 bits y después en la segunda un enemigo de ese juego que aún no estuviera en Mega Man Maker, incluyendo convenientemente una imagen y un nombre. ¿Cómo se llama? Todo este despelote ocurrió en la primera fase, así que no hubo una votación masiva para Dustman, hubo una votación masiva para Mega Man 4. Dustman no iba a salir en las opciones, y ya van a ver por qué esto es importante. Ok, en esta parte voy a hacer un paréntesis. Honestamente tengo genuina curiosidad por saber cuánta gente habrá votado por Dustman y cuántos consideraban ellos como mucho, ya que el video de mi campaña tuvo un poco más de 10.000 visitas, y estoy más que seguro de que menos de la mitad de ellos terminaron votando. Así que si para ellos el alrededor de 5.000 votos es mucho para un concurso sobre un juego que tiene una recepción global, honestamente no sé qué es lo que esperaban. Pues adivinen qué. ¡Tanán! ¡Los he salvado, Boxer! ¡Gracias! Como podemos apreciar en este gráfico, tenemos 1980 votos en la primera fase, 51,7% para Mega Man 4, resultando en alrededor de 1023 votos, superando el segundo puesto, Mega Man 10, de 14,1% o 279 votos. Así que aunque el estimado de Dust no está ni cerca, y yo sí me esperaba algo más bajo porque usualmente muy poca gente vota en relación a la audiencia, la disparidad entre Mega Man 4 y 10 es del cuádruple. Y aunque obviamente no todos los que votaron por el 4 eran agentes de Dustman, estimando los resultados de los demás juegos, estoy muy seguro de que la campaña aportó casi 10 veces más votos para Mega Man 4 de lo normal. Y que la audiencia de Dustman es prácticamente la mitad de todos los votos. Así que sí fue mucho más de lo que esperaban. Pero bueno, eso no es su culpa, sino más bien el no haber aclarado bien, porque resulta que siempre sí se trató de un concurso para enemigos random de escenario. De acá viene la gran defensa de Dustman. Todo este tema de que los desarrolladores no especificaron que eran jefes, que cualquiera pensaría que se trata de jefes, no de enemigos random, cómo no van a especificar, la culpa es de ellos. Por eso pedí que recordaran que Dustman no es parte de la comunidad y no construye sus propios niveles. Déjenme que les muestre cómo se ve el editor de niveles de Mega Man Maker. Como podrán ver, acá arriba tenemos la solapa de cosas para añadir. Tenemos las armas, la música, fondos, pisos, personajes. Acá tenemos enemigos de varios juegos, muchos juegos, muchísimos juegos. Objetos, pickups, jefes. O sea, 3 solapas separados de enemigos están los jefes. ¿Saben qué pasa? Todos los que construyen niveles en este juego tienen una muy clara distinción entre enemigos y jefes. Para un creador de niveles, estos son dos objetos completamente diferentes. O sea, hubo un poquito de confusión entre si contaban mini jefes, que son básicamente enemigos normales bien grandotes. Pero yo no vi a nadie que no haya sido enviado por Dustman confundir enemigos con jefes. Y sí, yo estuve ahí, yo voté por este. Y para nosotros tener que andar especificando enemigos de escenario, es como querer hablar de los sprites del juego y que te digan, oh, yo pensé que hablaron de la gaseosa. El anuncio del concurso fue dado en Twitter y en Discord y estaba dirigido a los jugadores de Mega Man Maker, los cuales hacen esa distinción sin pensarlo, es natural. Yo directamente les pregunté a los devs cuánta atención esperaban recibir de afuera y dicen que asumieron que la gente compartiría el concurso con sus amigos, pero no mucho más que eso. Jamás se imaginaron que alguien iba a hacer una campaña para una opción en particular, y mucho menos de alguien que no está bien metido en los círculos del juego. Y si quieren pruebas de que esto no es opinión mía y de que todo el mundo pensaba así, el post de Twitter con el que presumo que Dustman se enteró de todo esto está lleno de comentarios que entendieron que se trataba de enemigos de escenario. Todos hablan de los enemigos que les gustaría ver. Lo mismo con el foro oficial que incluye el post. Por supuesto, ninguno está llamando a un ejército para que voten lo que ellos quieren, solo se están expresando. Incluso, algunos hablan de la posibilidad de hacer un concurso a futuro para jefes en vez de enemigos, excepto claro por cierta gente mal informada.
Sí se podría decir que los organizadores tienen más responsabilidad en explicarse que la audiencia en interpretarlos. Pero si vamos al caso, Dustman decidió hacer un video cuya finalidad era explícitamente afectar los resultados. Con más razón si parte de la motivación era representar a la comunidad latina y no solamente la presencia de tu audiencia, yo diría que eso es aún más razón para hacerte responsable e informarte bien antes de hacer un movimiento como este. Así que él también tuvo su responsabilidad de emisor. Si aún quieren insistir que lo mejor hubiera sido especificar no jefes, probablemente está bien. Los desarrolladores con los que hablé opinan que técnicamente eso hubiese sido lo ideal, aunque eso solo se puede apreciar en retrospectiva. Pero bueno, está bien. Aún así no creo que eso justifique todo lo demás. Resulta que siempre sí se trató de un concurso para enemigos random de escenario, lo cual me resulta bastante poco interesante si me lo preguntan. Esto lo digo con todo el respeto posible. No importa si a vos te parecía interesante o no. Esto era un interés para los jugadores de Mega Man Maker. Y está bien, capaz que vos no lo comprendas, pero haya sido a propósito o no, esto fue imponerse en otro juego. Y probablemente no lo dijo como argumento o justificación de nada, solamente su opinión. Pero es muy frustrante escucharlo decir eso, y sin una pizca de reconocimiento alguno de que él se equivocó. Ya que de nuevo, ¿a quién corno le importa si meten al enemigo genérico que dispara número 41? ¡A mí me importa Dustman! A lo que juega en el juego nos importa Dustman. ¡Dustman! Además de que cuando uno piensa en enemigos en juegos de Mega Man, uno piensa en los Robot Masters. ¡No! La cosa es que los desarrolladores, alarmados por la abrumadora cifra de gente votando por Dustman, Nadie votó por Dustman. pensaron que se trataba de una persona que hizo uso de bots para que votaran por Dustman. Primero, no es por desmerecerlos, pero qué paja hacer eso para un concurso así. Segundo, ¿no era más fácil pensar que alguien podría haber hecho campaña por el personaje? Pues bien, resulta que toda esta situación se la tomaron bastante para mal y decidieron anular todos los votos hacia Dustman. Y ahí es cuando terminé interviniendo, comentando sobre lo sucedido, y los propios desarrolladores protestaron conmigo acusándome y diciendo que me había expuesto al haberles respondido y que les terminé arruinando el concurso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me tomé la molestia de investigar todo esto antes de hacer un video, busqué el hilo de Twitter donde Dustman y los devs discutieron y les pedí a los devs un poco de contexto adicional. Pero primero veamos el hilo entero para que no crean que esté dejando algo fuera de contexto. Hemos notado que alguien hizo una votación masiva para su juego favorito en el concurso de enemigos bajo diferentes cuentas. No revelaremos ningún detalle por cuestión de privacidad, pero tú sabes quién eres. No solo estamos decepcionados de que esta persona haya intentado arruinar la integridad del concurso comunitario, pero también logró lo opuesto de lo que querías, ya que obviamente no estaremos contando estos votos. Hacer trampa en el concurso no es beneficioso para nadie, no solo es completamente inefectivo viendo que no contaremos tus votos, pero también nos desanima de organizar concursos similares en el futuro. Sinceramente esperamos que esto no ocurra en la fase 2. ¿Está mal el campaign hacer en orden de promocionar un cierto chat actor para estar en tu juego? Ahora toda China sabe que fuiste tú. Quiero mencionar por cierto que la respuesta de recién no es de uno de los desarrolladores. Los únicos devs que están en esta discusión fueron Wrecking Programs y Real Fake Virus. Sí hay gente en este hilo diciéndole cosas feas a Dust, pero jamás un miembro oficial de Mega Man Maker. No me avergüenzo en lo absoluto, todo lo que hice fue promover un personaje pidiéndole a mis suscriptores que votaran a través de un video de YouTube y todos ellos estuvieron de acuerdo porque tienen el mismo juego como su favorito. ¿Era sobre eso? ¿No era por lo de la comunidad y lo que no sé qué? Hacer trampa es usar múltiples cuentas o bots. Yo no sé por qué promocionar el voto de un cierto personaje a través de una campaña de YouTube está mal cuando todos ellos concuerdan. Afortunadamente para Dust, el director del juego en aquella época procede a explicarle amablemente por qué está mal. Aprecio que hayas pasado al frente con esto, supongo que eso resuelve el misterio. Hay algunas cosas que quiero decir. Aún consideramos esto trampa, a pesar de que no creaste cuentas alternas, metiste a gente que probablemente no tiene ni idea de qué trata el concurso para que votaran lo que tú querías. Esencialmente hiciste que tu voto valiera cientos de veces. La gente debería votar por cierta opción porque es genuinamente la que quieren y no porque un youtuber se los pida. Segundo, no hablo tu idioma, pero por lo que entiendo, quisiste que la gente votara por Mega Man 4 porque tiene a Dustman. Este concurso es sobre enemigos regulares, no jefes. Dustman no es una opción por la que puedas votar. Quiero taladrar este punto lo más posible porque ponerle que estás en desacuerdo y que te parece perfectamente válido hacer campaña para la opción que te guste, ese argumento aún no sería válido en este escándalo porque Dustman no era una opción. O sea, aunque la audiencia de Dust que no juega Mega Man Maker fuera válida, se iban a decepcionar lo mismo porque le prometieron a Dustman
pero nunca iban a recibir a Dustman en este concurso. Cuando llegara a la fase 2 y sus seguidores vieran que Dustman no era una opción, perdían todos. Así que en mi opinión, desestimar los votos al fin y al cabo es lo mejor que pudieron haber hecho. No nos molesta que hagas un video para un concurso como este, pero si lo haces, por favor incluye solo la información sobre el concurso y no le pidas a tu audiencia votar por tu opción favorita. Eso no es justo. También debería mencionar que no estamos enojados contigo. Entendemos tu postura y esperamos que no tomes esto de forma personal. Esto simplemente no está en línea con el concurso y esperamos que lo entiendas. Dustman procede a no entenderlo y tomárselo personal. Lo que pasa es que hiciste una acusación pública tratándome como un tramposo en vez de comunicarte conmigo directamente. Esto siguiente es mi opinión personal, que quede claro. Dust, lo que hiciste fue trampa. Y no solo fue trampa, ni siquiera estaba jugando el mismo partido que el resto. Y podés no estar de acuerdo. Se me hace difícil entender cómo esto te parece bien, pero bueno, podés tener otra opinión. Pero podrías haber por lo menos respetado los deseos del director del concurso en vez de insistir. Incluso en un mundo alterno donde sí entendías el concurso y mandabas a tus seguidores a votar por un enemigo de escenario específico, eso para mí también hubiera estado mal, porque así se vuelve un concurso de popularidad de la personalidad de internet en vez de la popularidad del enemigo en sí. Va a ganar una sola opinión, la del youtuber con más suscriptores. No eran acusaciones, tú lo admitiste y sin nada de vergüenza también. Todo lo que digo es que las cosas pudieron haberse resuelto de una mejor manera. No teníamos idea de que tú estabas detrás de esto. No podríamos haberte contactado. Todo lo que podíamos hacer es asumir que alguien hizo trampa, ya que obviamente algo andaba mal. Tu nombre nunca fue mencionado en ninguna de estas acusaciones, así que no son acusaciones en contra tuya específicamente. Entonces debiste haber investigado esto a fondo en vez de asumir que hubo alguna especie de tramposo. Como dijo Requiem anteriormente, no podríamos haberte contactado. Sí investigamos esto, sin embargo no había nada que nos conectara con tu video sobre el concurso aparte de algunos nombres de usuario que estaban en español o portugués, así que por supuesto asumimos que alguien había hecho trampa. Y yo concuerdo, a lo único que tenían acceso era un montón de mails votando por Mega Man 4, y encima el post de Twitter llamando a la campaña ni siquiera retuiteó el original, así que no sé qué pretendía Dustman que hicieran para dar con él, capaz que él se lo imaginaba así. Why are there so many people voting for Mega Man 4? Oh, I don't speak Spanish, what is this? Y segundo, y perdón si esto suena feo, no creo que sea justo que Dustman acuse a los demás de no investigar bien, cuando él no fue capaz de preguntar en Twitter de qué se trataba el concurso o de ver los comentarios. Bueno, con todo eso dicho, repasemos el segmento ese de recién. La cosa es que los desarrolladores, alarmados por la abrumadora cifra de gente votando por Dustman, pensaron que se trataba de una persona que hizo uso de bots para que votaran por Dustman. Este punto es muy raro, supongo que Dust se confundió o recordó mal, pero como vieron antes, jamás nadie lo acusó de usar bots. En particular, el primerísimo post capaz que te puede dar esa idea, con lo de la votación masiva bajo múltiples cuentas, pero inmediatamente después los organizadores aclaran que no y que no sabían qué había pasado. Y el único que jamás menciona bots en todo esto es el mismo Dustman, así que asumo que simplemente está confundido. Y de paso, otra cosita que quiero que tengan en cuenta: cualquier equipo de desarrollo está compuesto de varias personas individuales con sus propias opiniones. No es que todos compartan las mismas neuronas, pero le pregunté a los devs mismos y nadie me dijo que hubo acusación de bots. Y hasta tengo una cita directa de uno para este punto. No puedo hablar por el equipo entero, pero yo, Goldstorm, no creo que hayas usado bots. Lamento que hayas tenido que pasar por esto, espero que cualquiera que te esté acusando ceda. Para mí es un punto de contingencia medio raro. En una de esas, sus haters están acusándolo. No lo he visto personalmente, pero no es imposible. Y parece que es importante para Dustman, considerando que lo repite varias veces, así que acá está bien clarito. Segundo, ¿no era más fácil pensar que alguien podría haber hecho campaña por el personaje? No. Y acá está la macana de andar diciendo la gente que votó por Dustman. No se les pudo haber pasado por la mente que alguien estaba haciendo campaña por el personaje, porque la votación nunca fue por un jefe. Ellos estaban absolutamente perdidos con todo esto. Y aunque fuera una campaña para Mega Man 4, Requiem claramente expresó que eso tampoco estaba en línea con el propósito del concurso. Pues bien, resulta que toda esta situación se la tomaron bastante para mal y decidieron anular todos los votos hacia Dustman. Nadie votó por Dustman. Y ahí es cuando terminé interviniendo, comentando sobre lo sucedido, y los propios desarrolladores protestaron conmigo acusándome y diciendo que me había expuesto al haberles respondido, y que les terminé arruinando el concurso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo que etcétera, etcétera, etcétera? Como dije antes, el del meme de China no era un dev.
Y Requiem hasta te agradeció por responder, no te mandó el carajo. Y eso de que les arruinaste el concurso tampoco lo vi en ningún lado. Honestamente esto pudo manejarse muchísimo mejor. Tras mi comentario me pudieron haber escrito por privado o algo así. En lo personal no sé qué hubiera cambiado eso y a esta altura todos merecían saber qué estaba pasando. Pero si por cualquier motivo sentías que era mejor hablarlo en privado, ¿por qué te tenían que buscar ellos a vos? ¿No era más fácil al revés? Personalmente me había parecido muy injusto el que eliminaran los votos por pensar que se trataban de bots. Bots no eran el problema, nunca lo fueron. El equipo de desarrollo terminó entendiendo de qué se trataba la campaña, pero la mayoría no les gustó lo mismo, y te lo dijeron. Creo que sinceramente Dus no entiende eso y él sigue creyendo que el problema fueron sospechas de bots, pero una campaña también la consideran ilegítima. Y una vez más, esta es mi opinión, pero imagínense que los votos no eran eliminados y llegaba a la fase 2. Ahora tenés que elegir entre enemigos de Mega Man 4. Le prometiste a tus fans Dustman, pero no pueden votar por Dustman. Y ahora la gente que quería Mega Man 10, que era la otra mayoría, perdió porque vos y tus fans estaban mal informados. ¿Eso sería mejor? Yo me sentiría horrible si causara algo así. ¿No creen que fue para bien la decisión que tomaron los organizadores? Segundo, si hubieran especificado que eran enemigos random de escenario y no Robot Masters, nada de esto habría pasado. Ya expliqué este punto. Aunque en su momento llegué a pensar de que no lo hicieron a propósito para llamar aún más la atención, pero siento que esto es demasiado rebuscado. No estoy seguro de qué quiso decir con eso, pero prefiero admitir que no entendí que arriesgarme a malinterpretarlo. Pero bueno, las discusiones con ellos quedaron por ahí. Simplemente decidí no comentar más en sus publicaciones para evitarme dolores de cabeza, porque pude notar que muchos tenían una actitud bastante hostil. Esto es muy importante. Como dije, solo 2 miembros oficiales de Mega Man Maker le respondieron en Twitter. Ambos fueron completamente amables e hicieron lo posible para explicarle todo a Dustman cordialmente. Efectivamente había gente siendo hostil dando vueltas por ahí, pero no los desarrolladores. Y es perfectamente lógico que él no haya sabido distinguir quién era miembro oficial y quién no. No lo culpo por eso, pero su audiencia y él también quedó con la idea de que los devs lo trataron mal, pero no fue así. Pero lamentablemente la cosa no quedó ahí. Tanto ustedes como yo saben muy bien que un sector del fandom de Mega Man, principalmente en Latinoamérica, me tienen bastante mala por polémicas y opiniones vertidas en el pasado. Y esta polémica no fue desaprovechada por esta gente para tirarme palo y decir cosas como que, por mi culpa, el fandom de Mega Man no toma en serio al sector latinoamericano, que solo soy un aprovechado que busca fama, que mi ego descontrolado no conoce fin y que casi arruino un proyecto tan bonito como lo es Mega Maker por culpa de mi propia toxicidad. Bueno, esto ya es medio que otro tema. No vengo a defender eso de tirar odio injustificado. Pero un mensaje para la gente que realmente piensa eso. Yo no creo que el fandom de Mega Man no tome en serio el sector latinoamericano. En el grupo de Mega Man Maker he visto gente latina, francesa, portuguesa, italiana, alemana, egipcia, y a todos nos tratan con respeto. Y por sobre todo, la mayoría sabe diferenciar a individuos de un grupo general que comparte el mismo idioma. Entiendo si no les gusta que Dustman sea una gran cara de la comunidad latina, pero no nos asocien con él tanto como ustedes piensan. Y gente, realmente Dus no terminó arruinando nada. Para el grupo de Mega Man Maker esto fue una cosa rara que pasó por un malentendido y nadie está resentido. Y lo mismo, Mega Man 10 terminó siendo el legítimo ganador al final, así que no fue ninguna catástrofe para los libros de historia. Les voy a ser honestos, me habría enorgullecido el poder influir para poner a Dustman en el juego. Es decir, ¿qué creador de contenido no se pondría feliz de lograr dejar una huella e influir en un elemento como lo es el propio fandom de algo que ama? Y me sorprendió el que vieran como algo tan malo el que le pida a la gente que votaran para agregar a Dustman. Si después de toda mi explicación al escuchar eso sentís el mismo nudo en la garganta que yo, creo que estamos en la misma página. Que yo sepa, así es como funcionan las campañas políticas cuando piden votaciones, el buscar influir sobre otros para obtener los votos. Ese ejemplo fue tan malo y tan inaplicable a esta situación que me voy a limitar a poner una imagen de pésima calidad de fondo mientras lo repito. Así es como funcionan las campañas políticas cuando piden votaciones, el buscar influir sobre otros para obtener los votos. Algo me dice que Dustman piensa que, por ser una votación anunciada públicamente en Twitter, esto habilita a cualquiera a votar como se le cante. No es lo mismo a que venga una celebridad a dictar el resultado. Si Dustman hubiera hecho un video donde primero entendía bien de qué era el concurso y segundo, en vez de literalmente mandar a la gente a votar por él,
simplemente daba sus opiniones de lo que le gustaría ver ganar y por qué, pero incentivando a la gente que hiciera sus propias decisiones, te garantizo que nada de esto hubiera pasado. Pero más allá de eso, el agregar a Dustman al juego, estoy seguro de que no habría sido una tarea tan difícil. Después de todo, hoy en día tienen hasta Robot Masters del Mega Man 11. Pero siento que lo terminaron viendo como algo negativo y la cosa solamente creció y creció, y fue por eso que decidí apartarme de todo lo que tenía que ver con Mega Maker. El problema nunca fue Dustman. Es más, Goldstone me dijo que personalmente le gustaría ver a Dustman en el juego. Pero el proceso de incorporar un jefe no es tan simple como suena. Porque además de imitar el comportamiento exacto, tenés que considerar si hacerle cambios como hicieron con Fireman. Tenés que programar su relación con cualquier posible piso o objeto que ya existe, su relación con armas, su relación con físicas, y probablemente un montón de cosas que ni me puedo imaginar. No es copiar y pegar. Y uno podría decir, bueno, pero ya lo hicieron con los demás jefes, así que ¿por qué no Dustman? Sí, lo lograron con otros jefes, pero eso se podría decir de las decenas de Robot Master que aún no están. Todos toman tiempo y esfuerzo. ¿Conoces la tragedia de Gemini Man? ¿No? Eso pensé. Pero sí quiero seguir hablando de esto porque Dustman a esta altura ya sabe que el concurso nunca involucró jefes. Él mismo lo dijo. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de esto? ¿Por qué sigue lamentándose que su campaña no lograra meter a Dustman? Esto es una pregunta sincera, estoy realmente confundido. ¿Qué hubiera querido él que pasara? ¿Que aunque el concurso se tratara de enemigos normales, que lo metieran igual? ¿Que el equipo viera la campaña y hagan una excepción especial para Dustman, separado del concurso? Hagamos algo bonito por los latinos, rompamos nuestras reglas. No funciona así. Ya se aclaró el mayor motivo para no meter a Dustman, porque no era una opción. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo de cuenta que lo era? La aprobación de cualquier implementación en el juego es complicada, no es una cuestión de hacer ruido hasta que hagan caso. Y mucho menos si el ruido ni siquiera viene de los fans más cercanos. Y me parece una verdadera lástima, ya que nunca hice esto con malas intenciones, y menos para inflarme el ego. Y estoy dispuesto a creerte. Pero también creo que tomaste muy malas decisiones. Posiblemente porque nunca entendiste bien la historia completa y no sabías qué estabas haciendo mal exactamente. Y para mí, otra vez, en mi opinión personal, esos errores fueron: 1. No molestarte en informarte en la base del concurso antes de hacer algo tan involucrado como una campaña de votación. 2. Intentar dirigir un evento de una comunidad que no conocías. 3. Luego de enterarte de que los organizadores no estaban de acuerdo con la campaña, no respetar sus deseos ni disculparte con ellos. Ahorita hay una disculpa en el video, pero no es nada que ver con lo que hablo yo. Pero este episodio lo encontré injusto, honestamente, ya que muchos que me tenían mala de antes aprovecharon esto solamente para tenerme aún más mala. Y honestamente Mega Maker es un juego excelente que hasta el día de hoy le siguen agregando contenido, pero lo ocurrido lamentablemente me mató todas las ganas de volver a jugar este título alguna vez, y genuinamente lo lamento si esto terminó perjudicando a alguien en particular. No fue mi intención. Te creo. Y no es que la situación haya perjudicado a alguien en particular, creo que metiste la mano donde no debías sin darte cuenta, no sabías por qué la gente reaccionó como lo hizo y te terminó pareciendo injusto. Pero ahora espero que se haya aclarado el panorama un poco, que para eso hice el video. Eso y para limpiar el nombre de los desarrolladores, que jamás fueron hostiles. En cuanto a Mega Maker, jueguenlo por favor, es un juegazo, pero a mí, lamentablemente, ya no me genera nada. Y por ahí con suerte logro mejorar eso también. Esto es todo, chicos. Si el video les pareció negativo o amargo o que busco justificarme, nada que ver. Lo hecho está. Honestamente lo único que quería era sacarme la espina de contar mi punto de vista. Nada más. Así como terminar aclarando alguna que otra duda y explicar el por qué no juego ni menciono Mega Maker en mis streams. Y yo no hice esto para llevarte la contra porque sí, sino de contar todos los puntos de vista. Espero haberlo logrado y espero no haberte malinterpretado, faltó el respeto o a tus fans. Pero me sentía muy incómodo dejando que medio mundo se quedara con esta imagen tan retorcida de este episodio, sabiendo que yo lo podía explicar mejor. Un agradecimiento enorme a los devs de Mega Man Maker por aceptar hablar conmigo y responder todas mis peticiones. Lo hicieron con toda la onda y amabilidad del mundo. Incluso hablaban de Dustman de la mejor manera posible y le dieron todos los beneficios de la duda cuando les contaba de este video. Te desean lo mejor. Si alguno está aunque sea un poquito interesado en probar Mega Man Maker, pasa y resulta que tengo un video en mi otro canal explicando algunos tips para los que recién empiezan. Está en inglés pero tiene subtítulos y no es para nada perfecto, pero mucha gente parece estar agradecida con ese video y yo estoy estático de la buena recepción que tuvo, nunca me imaginé eso. Hay un Discord en inglés y uno en español para Mega Man Maker, pero obviamente el inglés es mucho más grande y activo. Así que les dejo todo eso en la descripción, juego incluido. Y eso. Eso es todo. Gracias por ver
y por escuchar. Y todo eso. Chao. No, lo logré. Hice el video entero sin decir Mega Man rojo. No, 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 se me escapó, se me escapó.